Hola, soy Dori Pecharromán y hoy estoy aquí en una nueva entrevista del ciclo de Los Despertares de la Matrix y tengo conmigo a José Miguel Acedo para que podamos charlar tranquilamente sobre lo que yo considero este surrealista panorama político internacional. Me gustaría hablarlo con él, que es un hombre que tiene un carácter así mediador, negociador, tranquilo. Y por presentarle un poquito, él es colaborador de ACODAP, la Asociación para la Denuncia de la Corrupción, que está haciendo tantas cosas por este país y liderada por el juez Presencia. Y es también youtuber e informador de la actualidad, de esta actualidad que no aparece en los medios de comunicación y a la que él tiene acceso y nos informa bajo el nombre de Cisne Negro en YouTube, en Twitter, en Telegram, etcétera. Así es que nada más, muy bienvenido, José Miguel, y muchísimas gracias por estar aquí hoy en mi canal. Hola, gracias. Bueno, como ya te he comentado, la primera pregunta que hago dentro de este ciclo es sobre el despertar. Sí. En qué momento empiezas a despertar y a darte cuenta de que esto que estamos viviendo es como una farsa a todos los niveles? ¿Cuándo empiezas a ver que hay otra realidad detrás de la cortina del teatro? Bueno, lo primero es que para despertar es bastante complicado, porque ya casi desde que nacemos ya nos programan sin darnos cuenta. Entonces el despertar normalmente se produce a base de golpes psicológicos, de shocks. Entonces en mi caso, la primera fase del despertar fue en 2001, con la caída de las Torres Gemelas, que fue Ah, algo increíble que yo no me podía ni creer. Me parecía una película y a partir de ahí empecé a investigar. Yo ya estaba en el tema de la antiglobalización porque había militado en el PSOE, me había ido cuando la corrupción de Felipe González y estuve en la manifestación de Génova aquel verano de 2001. Y cuando volví, estaba en Barcelona, lo típico, ¿dónde estabas cuando el 11S? Estaba en Barcelona, había quedado con unos amigos que había hecho de estas movidas, unos amigos extranjeros, y nada, me tomé algo con ellos y volví para Granollers. Y como en aquel entonces no había internet, pues me metí en un cibercafé y allí lo vi en el cibercafé. Enseguida llamé a mis dos mejores amigos, todos alucinando, y esa fue mi primera fase de despertar. La segunda fue en el 2011, sí. cuando yo estaba todo el tema ya, digamos, del 15M. Eso fue una segunda parte de despertar. Lo que pasa que luego, años después, descubrimos que estaba previsto y estaba programado, era disidencia controlada. Pero muchos no lo creímos y nos ayudó a despertar porque investigamos a los partidos políticos y nos dimos cuenta que era todo corrupción. Ahí ya Claro. vino la segunda fase, que era la que derivó en Podemos. Cuando Podemos creó, pues les ayudé un montón, creé una estructura comarcal y cuando ya lo tenía todo montado, porque me había presentado a las municipales, me impidieron salir de regidor, hubiéramos salido tres según unas encuestas que teníamos y no salió ninguno porque se montó una batalla campal muy grande. Ujú. O sea que es a partir del 11S cuando comienza tu despertar. El 11S, pero luego hay la fase del 15M, la fase de Podemos. Claro. Y todo lo demás ha venido dado una cosa detrás de la otra. Porque a Ujú. partir de ahí pongo a denunciar la corrupción, me empiezan a perseguir, a pasar cosas extrañas. Viene también luego esto que pasó hace 2 años y medio, que también me ha creado muchísimos problemas. Me sigue creando problemas. Ujú. Mañana tengo que volver al trabajo después de 2 años y medio sin poder trabajar por una baja que he tenido. Y Ujú. bueno, eso lo vamos comentando después, pero digamos que mi despertar ha sido en dos fases y ahora estamos en la fase ya de que yo ya estoy despierto, intento despertar a los demás. Cuesta mucho, porque hay personas que la verdad no se la creen, prefieren vivir en la mentira. Y entonces, si tú les explicas la verdad de golpe, pues o se bloquean o se enfadan contigo. Exactamente, es lo que sucede. Por eso yo quería que hoy lo fuésemos explicando como poquito a poco para que, bueno, pues si hay personas que pueden comprender un poco en qué consiste este teatro y qué pasos han ido dando ellos. Fíjate, una de las cosas que yo he despertado mucho más tarde que tú. Yo podemos decir que empieza el golpe en marzo de 2020 y es en 2021 cuando se empiezan a tumbar las fichas del dominó. Y cuando empiezo a entrar en contacto con la disidencia, lo que me doy cuenta, y quiero contrastarlo contigo porque a lo mejor es una impresión parcial, es que toda esta historia que empieza en marzo de 2020, que es como la parte fuerte del plan,
cala mucho más en la izquierda que en la derecha. Es decir, yo me doy cuenta que la disidencia despierta es básicamente, bueno, básicamente no, hay muchos que vienen de la derecha, de la ultraderecha, pero no sé si esto es porque tenemos a Pedro Sánchez en el poder y eso ha hecho que la izquierda haya entrado mucho más en este plan globalista y se lo haya tragado con patatas. ¿Tú coincides con esto o no es esa tu impresión? En parte, pero yo añadiría más cosas. Hay un despertar, porque lo que ha pasado desde hace 2 años y medio es un shock muy grande para muchas personas, porque te cambia la vida. A Claro. todos nos ha cambiado la vida. A algunos incluso se la ha quitado, pero a todos nos ha cambiado la vida. Y te tienes que reinventar. Entonces, por un lado está el despertar de que hay muchas cosas que no cuadran en el discurso oficial. Luego la gente, cuando se da cuenta de eso, se va a Internet a informarse. Y hay personas en Internet que informan correctamente, pero las censuran. Y otras que Ya. desinforman y no las censuran. Y otras que informan correctamente y no las censuran para acabar de liar a la cabeza a la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos que despiertan de la realidad acaban en otro callejón sin salida, que es el de la desinformación y Sí. de ciertos discursos que son auténticamente de locos. Entonces eso provoca lo que quiere el sistema, que es convertirnos a los despiertos en una panda de chalados. Exactamente. No lo somos, pero algunos sí que se vuelven locos. ¿Por qué se vuelven locos? Porque buscan una salida y cuando tú buscas una salida, lo primero que te venden te lo crees. Porque no porque te lo quieras creer, sino porque necesitas creerlo. Ujú. Entonces, hay dos problemas. Uno es el despertar y otro luego no caer en callejones sin salida que te montan, precisamente para que los despiertos no se organicen, se unan y cambiemos esto. Porque sí que es verdad que hay una masa crítica, pero nos están haciendo muy difícil llegar a ella. Sí, sí, es verdad que hay un despertar, pero luego nos ponen muchos callejones y nos acaban llevando por otro que no es, ¿no? Y dentro del despertar hay fases. Yo primero entré, me parecía que toda la disidencia estaba despierta, pero ahora me doy cuenta que hay una parte de la disidencia que no quiere la unión, quiere la división, pero ahora quitamos a Pedro Sánchez y ponemos a otro. Da igual, pero quieren la división. Exactamente. Bueno, esa parte no te la he contestado. Sí que es verdad que hay más despiertos en la derecha, pero también hay gente que despierta y evidentemente deja de tener ideología, que es lo Exacto. importante. Hay mucha gente de izquierdas que ya no va a ir a votar, porque ya se ha dado cuenta que los suyos les han traicionado. En la derecha es un poco más complicado, un poco diferente, porque por un lado tenemos el fenómeno canon, que independientemente de que fuera falso, de que fueran a salvarnos y de que Trump fuera un superhombre y todo eso, sí que era cierto muchas de las informaciones que daban. Y eso hizo que una parte de la derecha, pero no solo en España, sino en todo el planeta, despertara a muchos temas, como el tema de los niños, el Claro. tema de la corrupción total de los demócratas norteamericanos y de la izquierda en general, porque es corrupción total, es criminalidad. O sea, yo diferencio entre la corrupción de la derecha y la criminalidad de la izquierda. Están a otro nivel. Y eso Ujú. no es porque sean peores, sino es porque simplemente los que han creado todo esto controlan las dos partes. Y en unos tiempos necesitan utilizar a la parte derecha, como Muy fue la bien. época de la Operación Cóndor y los años 60, 70 y 80, y en otros tiempos necesitan a la izquierda para crear pues terrorismo de Estado, desinformación, atentados de falsa bandera y todo lo demás, ¿no? Entonces Ujú. ahora eso se hace desde la izquierda y sobre todo, no tanto desde la izquierda, sino desde los medios de comunicación. Claro, o sea que lo que estás diciendo es que ya el propio sistema político propuesto que existe en España y en todos los países, que es el de la división izquierda, derecha, demócratas, republicanos, da igual, es un sistema que ya está generado, ya lo estás organizando para que el juego te cuadre. Es decir, la mente globalista lleva, hablamos de la Agenda 2030, pero en realidad, ¿cuándo tendríamos que decir? ¿Del siglo XV a 2030 es cuando empieza el... Bueno, es que ahora me has hecho una pregunta, la pregunta de las preguntas. Esto empieza desde Babilonia. ¿Y Esto pasa por en qué fecha estamos hablando? Perdona la ignorancia, José Miguel. ¿Babilonia? ¿Qué fecha hablamos? 2000, 4000 antes de Cristo. Ostras, 4000 antes de Egipto. Cristo. Llevamos 6000 años con un sistema que ya está viciado en la base. Es el sistema de la pirámide de poder, si te fijas. Es un sistema creado para engañar a la gente
y que la mayor parte de la población sean esclavos y una minoría sean los que controlan todo lo demás. Entonces se hacen pasar por dioses, que no lo son, son humanos, se hacen pasar por extraterrestres, que no lo son, porque si entramos en ese discurso de los extraterrestres, todos somos extraterrestres, porque seguramente las razas de la Tierra vienen de distintas razas extraterrestres que cayeron en la Tierra, excepto la raza níger, negra de Etiopía, de la famosa reina de Saba, que esa raza sí que es auténtica de la Tierra, las demás no. Pero aquí entraríamos en otros temas que Sí. no vendrían ahora al caso, porque ya hay otros canales que se dedican a eso. Yo tengo mi propia teoría y pica un poco de todas partes, porque también entra todo el tema espiritual, religioso, es complejo. Pero a lo que vamos, lo que me has preguntado es más bien de que hay unas organizaciones ocultas que creen en el diablo, en el demonio, en Satanás. Y esto lo hacen desde antes ya de la creación de la religión cristiana, por ejemplo, incluso de la Vale, religión judía. vale. Son previos, son anteriores a eso. Y evidentemente han provocado que una parte de estas religiones esté manipulada y controlada por ellos. De ahí que pasen cosas como el tema de la pedofilia, que el origen de la pedofilia viene de las creencias de algunas religiones, como la religión judía talmúdica, que lo pone. De allí lo pone, en el Talmud lo pone, que está permitido violar niños y casarse con menores. Claro, y Es al que es final, así. No digo que los judíos sean los malos, ni quiero tener un discurso nazi, no, nada de eso. Simplemente es que hay, igual que en todas las religiones, hay personas más moderadas y más extremistas. Los extremistas de la religión judía son lo más peligroso que hay en este planeta. Porque claro, no pues solo sí. han creado el mal y lo han provocado, sino que estrictamente, específicamente los askenazis, que no son judíos de raza, sino que son sionistas de ideología, que es diferente, pueden ser rubios, pueden ser negros, no tienen que tener la típica fisonomía de un judío, sino que tienen la creencia de que ellos son superiores a los demás. Y por eso a los demás los llaman goyim, los borregos. Y si te fijas, los medios de comunicación tratan a los seres humanos como borregos. Exactamente, Eso no sí. es casualidad, porque los medios de comunicación están controlados por ellos. Y si te pones a rascar un poco y a investigar, vas a parar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso parece que vaya a darle la razón a los nazis, pero en realidad no, porque resulta que el nazismo y el comunismo tienen el mismo amo y el mismo origen. Por eso digo yo siempre que las ideologías son falsas. Y Claro, eso es muy difícil que la gente lo acepte, porque claro. muchas personas han ido a guerras, han luchado, se han metido en muchos problemas por creer que su ideología era mejor, se han pensado que los demás eran enemigos suyos por tener otras ideas, y eso me ha pasado a mí. O sea, yo no he llegado a las manos, digamos, pero cuando estaba en el PSOE yo pensaba que aquello era una maravilla, y cuando hablaba con la gente yo me creía superior moralmente a los demás, y no es Claro. así. La superioridad moral solo la tienes si la ejerces, no si te la crees, sino si la ejerces. Porque si te Exactamente. la crees y luego no la ejerces, ahí Claro. viene la hipocresía que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Que Sí. personajes inmundos y totalmente corruptos van de honestos por la vida. Y degenerados, personajes Degenerados. degenerados que sean el modelo al que se quieren parecer los empresarios, a Bill Gates, a George Soros, a la familia Rothschild, esa gente que no tiene valores, que no se visten por los pies, que son capaces de sentarse a tu mesa y después violar a tu mujer y después sacrificar a tu hijo, y esto seguido te dan una subvención para pagarte el psicólogo. O sea, que esas personas sean el modelo de seres que dirigen este mundo y que nadie se levante de su mesa cuando está sentado con ellos. Es increíble, pero que me enciendo. Mira, donde yo te quería ir es que yo esto lo veo como una jugada, como un campo de fútbol y tenemos la gran mente globalista, el entrenador, tenemos el Guardiola allí y tiene preparado a Cristiano Ronaldo y a Messi, que es como la izquierda y la derecha. Y entonces saca a uno, crea el juego que le conviene y después saca el otro. A él le da igual Cristiano que Messi porque no le importa a nadie, solo se importa a sí mismo, pero nos hace creer que ellos son los líderes a los que tenemos que seguir en cada momento, ¿no? Entonces es que mi pregunta era, ¿cuál era el papel de la izquierda en esta Agenda 2030? O sea, ¿cómo preparaba, si la izquierda es Messi, cómo preparaba Messi el juego para llegar a este punto de esclavismo al que hemos llegado en este momento, José Pues Miguel? mira,
Eso es lo más complicado de explicar a las personas que no quieren despertar de su ideología de izquierdas. Porque en Claro, los años 80, digamos que los amos del mundo abrieron la mano en el sentido de que la izquierda era moderada, hizo que se creara una clase media, trataba bien a la clase trabajadora en algunos países, lo que se le llamó el estado del bienestar. La sanidad funcionaba, la educación funcionaba, no pasaba lo que está pasando ahora, ¿no? Que está totalmente manipulado y podrido claro, por una ideología extraña, que es la ideología de género, pero no solo por la ideología de género, sino por la manipulación, el control mental que ejercen los medios de comunicación, que es puro control mental, y sobre todo la utilización del miedo como arma para conseguir todo lo que quieras de una persona y sobre todo de colectivos, porque está demostrado que es mucho más fácil controlar a un colectivo que a una persona. Entonces, esto viene todo de la agenda globalista, que ahora le llaman Agenda 2030, pero que en realidad era una agenda que iba por fases, porque si tú te acordarás que hace unos años se hablaba de sí. la Agenda 21 ecologista. Eso era una Ah, farsa, era mentira. Eso era una preparación a nivel de ayuntamientos en todo el planeta, digamos, por la base de las estructuras de poder, para meter en la cabeza de la gente que quien estaba destruyendo el medio ambiente era el hombre. Y no es así. No porque no haya hombres y no haya, digamos, estructuras que perjudican al medio ambiente, sino porque la Tierra, como digo yo, es más resistente de lo que nos pensamos y se sí, autorregula. Y si un día nos pasáramos con el planeta nos expulsaría. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay gente que dice que hay que, por conseguir que tengamos un medio ambiente sano, hay que sacrificarlo todo, incluso a las personas. Entonces la gente está loca. Bajo mi claro, punto de vista, la Greta Thunberg y todos estos elementos están como una cabra. Igual claro. que están como una cabra los que se creen que el hombre no es hombre y la mujer no es mujer. Sin entrar en que haya, digamos, decisiones personales que te lleven a tener, por ejemplo, relaciones sexuales con tu mismo sexo. No, sin Ujú, entrar en eso. Lo han liado todo, digamos, lo han liado todo. Y lo leo. entramos en que el hombre está mal visto, todos somos una panda de violadores, y al mismo tiempo la ideología de género está provocando que violadores de verdad estén saliendo a la calle. Con lo cual Es, dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Y lo que está claro. pasando quieren destruir la sociedad tal y como la conocemos. La Eh, eh, estructura familiar, la estructura de los estados-nación y la estructura de los valores. Y esas claro. estructuras, precisamente, son las que tradicionalmente siempre ha defendido más la derecha que la izquierda. Ahí Vale, viene, ahí viene ahí. el problema, ahí viene el problema. Ahí es Que donde iba. Que el esta parte, globalismo, todo esto que tú dices se implanta mejor desde la parte progre, ¿no? Porque como todo es relativo, como Dios no existe, como me da la sensación de que acabas de todo dar la esto clave, ha acabas anidado de dar la más. clave, acabas de dar en la clave. Sí, Lo primero que necesitan para destruir a las personas es hacerles creer que Dios no existe, que no existe el bien, porque entonces entramos en el relativismo, da exactamente. igual lo que hagas, porque todo tiene justificación y llegamos a aberraciones como las actuales, donde hay personajes públicos que están defendiendo la pedofilia y aquí no pasa nada, cuando tenían que ir directamente a la cárcel. Y no te Claro. hablo solo de Montero, que es la más famosa, más conocida, te hablo de muchos más personajes públicos que están defendiendo, impulsando leyes para proteger la pedofilia. Y eso es, y para extenderla. Eso es lo peor que hay, porque Claro. los niños, como digo yo, son intocables, no se tocan. Es, Los niños es, son puros y son nuestro futuro. Si nosotros no defendemos nuestro futuro, y esto en todos los sentidos, no solo en el sentido espiritual, sino en el sentido, por ejemplo, en el sentido de que no les podemos meter según qué terapias médicas porque nos digan que son buenas para los niños. claro, Porque los niños, como digo yo, son de goma. Si tú no les exactamente. trasteas mucho, van a tener salud, por lo general. Ahora, si les cambias su interior, ahí vas a tener problemas y sobre todo disgustos muy grandes como padre y como Ujú. madre. Y José Miguel, ¿cuál era el papel de la derecha? Fíjate, yo cuando veo que un mensaje se repite en distintos países, ya digo, bueno, pues este es un mensaje globalista, que la gran mente globalista la está imponiendo, ¿no? Yo he oído aquí hablar, dentro de mi ignorancia política, he escuchado la frase de la derechita sensible, pero es que me voy a Colombia, escucho a un político colombiano y habla también de la derechita sensible. Entonces, esta derechita sensible también está programada desde el globalismo para favorecer la situación esclavista de granja humana que han creado en el planeta. ¿Esta es su misión? No exactamente. O sea, ¿No? las ideologías desde el principio son pura mentira, son una farsa. No hay una teoría política que venga a salvarnos.
Simplemente hay distintas maneras de ver las cosas para proteger unos intereses u otros. El problema es que ahora ya no se trata que desde la izquierda se defiendan los intereses de los trabajadores, que no se está haciendo, o de que desde la derecha se defiendan los intereses de los empresarios o de la gente más, como diría yo, con unos valores más estrictos, ¿no? No es Sí. eso, ya no es eso. Se trata de destruir a la humanidad y por eso lo hace más fácilmente desde la izquierda, porque la izquierda, creyendo que tiene unos valores, que es este de la igualdad, la libertad y la fraternidad, no tiene ninguno, porque esos valores que se crearon en la Revolución Francesa lo crearon la masonería como un engaño, porque lo vendieron que iba a ser para el pueblo, para toda la población y para echar a las élites de aquel entonces, que eran las monarquías y el sistema, el modelo antiguo, digamos, ¿cómo se llamaba aquello? Bueno, todo el sistema, digamos, que venía ya del feudalismo, ¿no? Clásico o antiguo, como lo quieras Claro. llamar. Tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo. Pero ya nos entendemos. Y cuando en realidad ellos la libertad, la igualdad y la fraternidad la pretendían solo para sus hermanos masones. Y Ya. ahí está la trampa. Y esto sigue pasando ahora. Por eso se crean estos corporativismos en la política, en la justicia, en los medios de comunicación, en la administración, últimamente también en la medicina, en la educación, porque ellos se creen superiores a los demás. Y no lo Bueno, son. ¿Por qué no lo son? Porque desde luego no lo demuestran con sus hechos. Ya lo dijo Jesucristo, por sus hechos los conoceréis. exactamente. A Exactamente. ese sí que hay que escucharle, a ese es el que hay que escuchar. O sea, A lo que dijo Jesús, porque ahora nos da muchas pistas de de cómo lo que abordar. pasa. Y una cosa que no te he dicho antes es que debido a los problemas que me han creado esta gente y que he tenido yo también, porque unos te los buscas tú y otros te los crean, lo aprovechan tus enemigos para todavía empeorarlos más, ¿no? No todos son culpa de tus enemigos, claro, porque si no se van a pensar que está hablando un paranoico. Algunos problemas te los creas tú y luego vienen tus enemigos y los aprovechan, ¿no? Entonces, a Exactamente. lo que me vengo a referir, debido a todos los problemas que tuve específicamente el año pasado, que fue el peor para mí, el 2021, fue peor incluso que 2020, recuperé mi fe. Y entonces eso me ayudó mucho a estar más o menos centrado y aguantar según qué cosas que me han pasado, que otras Fíjate. personas te aseguro que no habrían aguantado. Fíjate, y al recuperar la fe te das cuenta de que somos también, hay una parte divina dentro de nosotros, que somos dioses y que podemos elegir y generar nuestra propia realidad. Y ese es un poder que ellos no quieren que tengamos. Por eso nos quieren llevar a ese ateísmo, a que todo es relativo, no, a que, por ejemplo, estamos llegando a un punto, fíjate, que un hetero monógamo como yo somos unos diplodocus. Yo he visto comentarios en las redes sociales hablando de los heteros como si fuésemos una especie, no sé, un dinosaurio que existió hace 500.000 años. Oye, perdona, tampoco voy a pedir perdón por ser hetero y monógama. Los heterosexuales ahora somos los raritos, pero no porque Claro. raritos, sino porque es curioso, porque por ejemplo yo hace 20 años, como era de izquierdas y también tenía mis valores, yo defendía mucho la igualdad de la mujer y que no se atacara a los gays, a los homosexuales. Y ahora te das cuenta de que a lo mejor no lo tenía que haber hecho tanto, porque se han cogido, tú le das la mano y se cogen hasta el hombro, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Pues no quiere decir que todas las mujeres o todos los heterosexuales se han vuelto malas personas o que quieran imponerse sobre los demás. Simplemente es que los que están en el movimiento LGTBI se han querido apoderar de estos colectivos y lo Claro, están haciendo a sí, través del feminismo. y además les están haciendo creer que somos sus enemigos. A ver, yo me he criado como el 80% de este país en una familia obrera donde teníamos que trabajar, estudiar, ganarnos el pan y nos enseñaron a respetar a todo el mundo. Yo no he necesitado que se cree el colectivo LGTB, ni COGAM, ni nada para respetar la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad. Nunca he aprobado, por supuesto, la pedofilia, o sea, ahí no me van a llevar, eso está clarísimo, pero no necesito, les hacen creer que somos sus enemigos, porque es lo de siempre, divide, crea resentimiento y vencerás, porque si no creas resentimiento tampoco ganas tan fácilmente.
has dividido, pero nos tenemos que odiar. Y es que es lo que han hecho, todo el rato llevarlo al extremo, a que somos enemigos, a que si yo soy heteromonógama y no soy de sexo fluido, de género fluido, como se diga eso, soy su enemiga. No, perdona, es que no lo sé ni lo entiendo, ni tengo tampoco interés en practicarlo, porque también lo digo, es que no tengo ningún interés en eso, pero por eso no soy su enemiga. Y es lo que yo creo que ellos están haciendo y por eso están radicalizándose tanto las posturas. Aquí hay varios temas. Lo primero es que ellos fomentan la división entre las Claro, personas. Y evidentemente, para que no haya niños, lo que tienen que hacer es que los hombres y las mujeres no quieran crear una vida conjunta. Entonces, si claro, fomentas el odio entre las partes, con leyes tan terroristas como la Ley Integral de Violencia de Género, que no solo no protege a las mujeres realmente maltratadas, sino que fomenta las denuncias falsas y deja a hombres inocentes a los pies de los caballos, o sea, es absolutamente terrorista esta ley que creó el Zapatero, precisamente grado masónico 33, y eso no es casualidad, pues llegamos a la situación en la que estamos, en la claro. que hay mujeres que odian a los hombres sin ningún motivo, no les ha pasado nunca nada negativo con un hombre. Yo comprendo a una mujer que haya tenido una experiencia negativa con un hombre, que se lo haga para los demás, pero las que no han tenido ninguna experiencia de ningún tipo, ¿por qué te tienen que odiar ya directamente? Es que eso no es normal. Claro, Y a la es, fuerza, ¿no? También hay hombres ahora que se han vuelto odiadores de las mujeres, pero no porque las odiaran, sino porque la misma situación te claro, sientes como una cacería y eres tú el zorro al que están claro. cazando. Divide, Y entonces, crea resentimiento y vencerás. O sea, nos tenemos que odiar, es primordial. Porque si no, no ganan ellos. Es que, José Miguel, lo que no es de recibo es que yo he escuchado que hay comunidades donde se da una subvención a una mujer si denuncia a su marido por maltrato. Y hay mujeres que lo han hecho sin que el hombre fuese un maltratador. Pero eso ya consta. Y cuando tú en tu imaginario dices mi marido es un maltratador, empiezas a hacer que esa realidad se transforme en realidad. No que él te vaya a pegar, sino que tú empieces a verle como un sí, maltratador. sí, 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 es que sí. es que la oscuridad no descansa ni del día ni de noche. Por la noche ellos siguen ahí haciendo el encaje de bolillos a ver qué trampa nos hacen mañana. Entonces tú estás mal de dinero y dices, bueno, cariño, ¿te importa que te denuncie por maltratador y así nos pagan la mitad de la letra del piso? Tú dices, bueno, pues venga, no pasa nada. Ese no pasa nada si pasa. Así es como ellos nos van comprando. ¿Sabes qué pasa? Que a través del miedo luego viene la coacción. Y Claro, esto lo hemos podido comprobar en los últimos años y medio. A la gente que ha engañado con el miedo luego se han vuelto auténticos represores de sus vecinos e incluso de sus familiares. claro. Y al cabo del tiempo, cuando empiezas a rascar un poco y ves que las cosas no son como te las han contado y que empiezan a haber muertes muy sospechosas y muy abundantes, te das cuenta de que los llamaban negacionistas tenían la razón y que los que iban de oficialistas se han metido en un jardín muy grande porque No, no sí, solo han provocado que otras personas tuvieran que pasar por esas situaciones, que aquí no comentamos porque si no, nos censurarían el vídeo, sino que supongo que ahora tendrán tanta mala conciencia que no quieren reconocerlo. sí, Pero eso no importa ya, porque el que no despierte voluntariamente lo va a hacer de golpe, porque la situación claro. va a ir a peor de una manera clarísima y sobre todo va a ir a peor porque la gente lo consiente. El Ujú, consentimiento de las barbaridades y el sí. silencio es lo que provoca el mal. Ya lo dijo, lo que fue Martin Luther King, que no le preocupaban las personas malas, sino las personas buenas que no hacen Que nada. guardan silencio, sí. José Miguel, mira, ahora que estás hablando de este momento, ¿no? En donde, fíjate, lo tengo aquí anotado, en 2008 aparece esta crisis económica que es como la anterior antes de la pandemia, ¿no? Como esa gran crisis, 2008, Lehman Brothers, cae todo, aparece 2013, aparece Vox y en 2015 o por ahí, no tengo fecha, tengo aquí anotado 2016 según la Wikipedia, aparece Podemos. Es decir, aparece una gran crisis, se cae la economía, entra la frustración, la rabia, el miedo y de pronto se implantan ultraderecha y ultraizquierda. No, no, Esto no, fue al revés. Primero crearon la crisis económica, eso provocó situaciones de pérdida de empleo, de pérdida de casa, vino todo el tema de la plataforma de afectados por la hipoteca, ahí se creó claro, Heroína, que acabó de alcaldesa de Barcelona, también falsa, pagada por Soros, a la que se le han encontrado cuentas en paraísos fiscales hace poco, ya. precisamente a CODAP, ¿no? Casualmente a CODAP, y gracias a las fuentes del expediente Royuela, también hay que decirlo, no exclusivamente a CODAP, igual que la de muchos políticos. Entonces, al final te das cuenta de que
hay una realidad en la que tú ves la televisión y te piensas que los políticos están para ayudarte, que es falsa, y luego está la auténtica realidad, que es que los políticos son títeres de un poder superior que están ahí para tratarnos como puro rebaño, a sacrificar o a llevar a pastar a donde ellos quieran. Exactamente. Es que ellos también... Pero... Y por el otro lado, ahora me he perdido lo que comentabas, pero bueno, ya seguimos con la... Es que te iba a comentar otra cosa, pero se me ha Sí, olvidado. estábamos hablando de que en momentos de crisis, cuando tú se lo haces pasar muy mal a la gente, se radicalizan las posturas. Entonces hay gente que necesita la ultraderecha para tapar esa frustración, y otra gente necesita la ultraizquierda, y que eso está en la mente globalista. Mira, ¿sabes qué pasa? Que no funciona exactamente así. Como lo ¿No? hacen realmente es, primero crean ellos las crisis, los atentados, los magnicidios, Claro. los atentados con esa bandera, las guerras, provocan las guerras, normalmente con falsos ataques de un enemigo que no te ha atacado, que lo has provocado tú. Eso pasó el 11S, porque al final lo han atentado falsa bandera, para provocar guerras en Oriente Medio, porque en aquel momento le interesaba el orden mundial, pero no tanto para apoderarse solo del petróleo, sino para crear el sistema de control social y de miedo que luego se ha visto multiplicado con lo que pasó hace 2 años y medio. O sea, eso es otra fase más. Claro. Y de alguna manera que crean fases para llevar a la humanidad donde ellos quieren, que es al desastre de la mayor parte de la humanidad, evidentemente, y a la esclavitud del resto, excepto las élites, claro, que esas van a seguir gobernando siempre, si no lo impedimos, es evidente, pues también te puedo decir que todo se convierte en un bucle, todo es cíclico. Cuando una sociedad está bien, luego viene una crisis y se hunde. Claro. Perdona, es que estoy un poco resfriado. Y cuando está mal, provocan lo que ellos quieren, modifican la sociedad y luego hacen que vuelva a subir. Claro. Y te das cuenta de que tú eres como una especie de marioneta, los propios colectivos, incluso las ideologías, son marionetas de poderes superiores. No hace falta decir que son extraterrestres ni extradimensionales, pero sí que he de reconocer que algunos de ellos tienen tanta maldad dentro que dudas incluso de que haya un ser humano dentro de ese cuerpo físico. Eso te lo puedo asegurar. Es que pero bueno, entrar en esta parte más compleja, que ya sería otro nivel de despertar, ¿no? Y más interesante, que lo saben tratar mejor que yo, personas como, por ejemplo, Robert Martínez, que he visto que le compartes, me encanta. A Emilio Robert Carrillo le sigo yo mucho también, que Emilio Carrillo habla mucho del Evangelio de Mateo y explica mucho este momento apocalíptico de la humanidad, ¿no? Y a mí me da mucha esperanza. Y él lo describe y bueno, lo bueno es que ganamos, José Miguel. Yo por lo menos tengo esa esperanza, porque yo sí que creo mucho, tú lo has dicho antes, para mí ahora la figura de Cristo es la verdad. O sea, cuando no sé qué hacer, para mí hay dos verdades. Uno es ver cómo funciona la naturaleza, la madre tierra, los animales que están en libertad, no los que están en las casas que ya tienen costumbres de humanos, cómo funciona la madre tierra y los mensajes de Cristo. Para mí ahora mismo es lo único que me hace decir por dónde voy, ¿no? No sé si para ti tú tienes otros referentes. Digamos que Robert lo que es un experto es en psicología, en comunicación, sí. sabe mucho evidentemente de lo suyo, que es astrología. Sabe que no todo lo explica la ciencia, eso muchos que hemos creído en la ciencia, el progreso y el futuro, nos hemos dado cuenta de que no es que eso sea malo, es una herramienta, pero está totalmente manipulado y prostituido, y que hay muchas, como decía en Expediente X, ¿no? La verdad estoy fuera, hay muchas más cosas que existen que las que puedes ver con tus ojos, ¿no? Y a veces los ojos y los sentidos te engañan, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a un cierto nivel de conocimiento, por eso digo siempre yo que lo que hay que hacer es ver menos tele y leer más libros, ¿no? También lo dicen otras personas, pues llegas ya a unos ciertos niveles de conocimiento, pero no tienes que creer superior por eso, sino que tienes que compartir tu conocimiento. Esa es la diferencia, ¿no? Guardártelo para tus intereses o compartirlo. Exactamente. Mira, yo lo que sí que... Claro, Robert es que está a otro nivel de conocimiento superior. Sí. Pero al mismo tiempo es una persona muy humilde y eso es lo que le hace tan convincente, ¿no? Sí. Yo no soy tan optimista como Robert, pero sí que he de darle las gracias porque si no hubiera personas como Robert, pues seguramente algunos ya nos habrían abandonado, por eso te lo digo todo. Sí, porque la depresión se hace contigo, el pesimismo y no hay manera. José Miguel, mira, te he escuchado una cosa que me da miedo y me gustaría que la explicases. Dices que España
ese objetivo principal del globalismo en Europa. Pero es que además tenemos Valencia, capital satánica de Europa, Barcelona, sede de Jorge Soros, vamos, y tenemos a la izquierda, al PSOE, en el poder. ¿Qué tiene que ver todo esto? O sea, encima tenemos un papel principal para este gobierno, para esta mente globalista. ¿Podrías explicarlo un poquito? Digamos que las sociedades más abiertas y más progresistas y que mejor estuvieron en los años 80, les ha sido más fácil entrar a nivel psicológico con mentiras y engaños, manipulación, miedo y también control mental que en otras sociedades. Y por eso, por ejemplo, Canadá, Argentina, Chile, España son los puntales, y Australia también, aunque Australia ha sido por otros motivos, tanto por el aislamiento como por la extrema dureza de sus líderes políticos, que son Sí, ya, bueno, han superado a los nazis, hablando claro, o han superado qué al peor de barbaridad. los. O sea, lo de Australia, encerrar a un país en su propio país y mandar a las personas a campos de concentración, eso ha sido el culmen de los globalistas. Pero España, por ejemplo, ha sido punta de lanza no solo en Europa, sino en Iberoamérica para introducir la ideología de género, si te fijas. Ese ha Claro. sido el puntal, y eso ha sido desde la época de Zapatero, el de la ceja, que nos confundimos lo de la ceja y el talante, y en realidad cuando él hacía el símbolo de la ceja, esto, estaba hablando del ojo de Horus. Madre mía. O sea, que con Sí. eso te lo digo todo. El que investigue simbología ocultista y masónica ya entenderá lo que va el tema. Por eso un Claro. día, al acabar un debate, dijo: buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como diciendo que cada palo aguante su vela, o prepararos para lo que viene, porque él ya lo sabía. Para lo que está llegando. Claro, y ahí hemos caído totalmente. Mira, en mi familia, yo lo digo algunas veces, en la Guerra Civil Española, cuando se dividió en dos partes, a mi abuelo le tocó en los rojos. Le dieron un arma a él que solo sabía de cultivar la tierra y le dijeron, los azules son malos. Así es que haz lo que se hace en las guerras. A partir de ahí llega en mi familia, o sea, esto se genera, digamos, un pensamiento de izquierdas en mi familia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en mi familia hemos adorado a Felipe González, Zapatero no tanto, pero bueno, o sea, lo que sucede en este país, cuando tú eres de izquierdas, todo lo que hace la izquierda te parece bien y pierdes la objetividad, y cuando eres de derechas, todo lo que hace la derecha te parece bien. Por eso yo ahora cuando miro atrás, digo, Dios mío, qué estafa, qué estafa. Yo, o sea, te quedas alucinado, ¿no? Cuando se están descubriendo lo que se está descubriendo de corrupción de nuestros expresidentes socialistas de izquierdas, dices, bueno, es que esto es impresionante, ¿no? José Miguel, te quería hacer una pregunta. Hay también algo que se está dando ahora que es muy evidente y es la autodestrucción de Europa. Está claro que se están destruyendo las aguas, los pantanos, las presas, se están quemando los bosques, destruyendo la ganadería, la agricultura para traer los cultivos transgénicos. Nos están haciendo creer que tenemos esa pobreza energética por activa y por pasiva. ¿Cuál es, o sea, qué viene después? ¿Qué papel tiene la destrucción de Europa en la Agenda 2030? ¿Qué viene después? ¿Que China se haga el amo del mundo? ¿O qué toca No, ahora? no exactamente. A ver, los centros de poder supranacionales como la ONU, la OMS, la Unión Europea, fueron creados expresamente después de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente para intentar evitar otra guerra mundial. Pero es que eso también es falso. Se Yeah. fueron creados para esclavizar al planeta, para vender falsas ideologías, para destruir las sociedades, porque la ideología de la Agenda 2030 viene de la ONU. Es la ONU la que nos explica la Agenda 2030 como algo bueno, y de bueno no tiene nada. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es la pura maldad personificada para Sí. destruirlo todo. Cuando digo todo, es todo, no solo los cuerpos o las sociedades, o las civilizaciones, sino las almas también. Y luego Claro. la Unión Europea es un caballo de Troya, o una avanzadilla de la ONU, porque la Unión Europea nos vendieron que era algo muy bonito, y lo que ha hecho ha sido destruir Europa por dentro. Y ahora se está viendo Exactamente. que vienen de Europa que están destruyendo la agricultura, están destruyendo la sanidad, están Claro. destruyendo la educación, están destruyendo las familias, y todo eso pagado por dinero que nosotros enviamos a Europa, y luego Europa lo devuelve, como digo yo, ensangrentado. ¿Qué Exactamente. pasa? Que algunos, como
como digamos que nos han enseñado a cumplir las leyes y respetar a las personas y eso, nos hemos dirigido a la justicia y a la Unión Europea pidiendo ayuda para que nos defendieran. ¿Y qué han hecho? Dejarnos tirados en la estacada. Porque te has encontrado que allí sucede lo mismo. Si es que esto es globalista, ¿no? Me imagino que es por eso. Es que la corrupción también te la encuentras cuando vas a denunciar más arriba. No, pero no es que te encuentres la corrupción en la política o en las estructuras institucionales y políticas. Es que los que mandan ponen a las personas más corruptas y depravadas en los puestos claves de la política y específicamente en las instituciones que deberían dedicarse a controlar las democracias y la corrupción, con lo cual la corrupción evidentemente se multiplica. Porque si tú pones a un ladrón en la puerta de un banco, evidentemente ahí va a ir todo el mundo a robar. Claro. Pues es lo mismo. Si tú pones a un corrupto que es el que, en un lugar donde teóricamente tiene que acabar con la corrupción, pues imagínate lo que pasa. Pues es lo que está pasando. Y de hecho, en ACODAP también ayer salió otra nota de prensa donde dos de los fiscales anticorrupción de la Unión, delegados de la Unión Europea en España, Lo he visto. También. para fiscales. Y Sí, yo sí, sí. resulta que tengo una denuncia puesta en la Unión Europea por represalias contra mi persona por parte de mi empresa, por todo el tema de la mascarilla y de los problemas que me ha creado. Puse la denuncia ahí, llegó ahí la denuncia y ahí se ha quedado parada. Ahora entiendo Claro, por qué quedó claro, parada. claro. Porque ha llegado a otros que son corruptos también. José Miguel, y entonces el año que viene creo que es cuando tenemos elecciones. Yo no voy a ir a votar porque creo que ir a votar es como aceptar que el sistema que existe todavía tiene algo de válido y cambiable. Y yo creo que está tan corrupto a nivel político, a nivel de jueces, la banca, las eléctricas, es que hasta la policía se dedica ahora a salir a la calle, a multar a los ciudadanos que están hasta aquí para seguir sacando dinero para estos jefes sangrientos que tienen. Entonces, para mí el sistema ya no vale para nada y mi decisión es directamente no ir a votar. O sea, para mí eso que tenéis no vale, ni hay nada que arreglar porque está corrupto entero. ¿Tú crees que esta es una buena opción o mantenemos la esperanza de que aparezca un Nayib Bukele y vamos a votar? ¿Qué crees que es lo mejor en este caso? A mí Bukele no me gusta, lo veo otro ¿No? montaje. Igual que ¿Sí? Elon Musk y toda esta gente. ¿Quién has Son dicho? montajes. Igual que Elon Musk, los... otro montaje. Ah, Musk. No, son todos montajes, igual que Trump. Son sí, montajes para que alguien crea que viene alguien a salvarnos. Y todos esos forman parte de las élites o son esbirros de las élites. son Todo lo que sea esos... política está podrido. La política en realidad se creó para eso. Exactamente, claro, claro. O sea Ahora, que... no sé, hay gente válida, hay gente honrada en todas partes, pero en la política cuesta encontrarla. Ya te lo digo yo porque he estado en política. Incluso me presenté a nivel municipal y era una puñetera vergüenza. La última vez que me presenté a las elecciones, cuando veían mis votos, los rompían. O sea, ya no fue un voto electrónico, es que cogían los votos de mi partido independiente anticorrupción y los rompían los, los, Sí, los responsables de todos los partidos, no solo del Partido Socialista, que es el mismo demonio en la ciudad donde yo vivía y donde nací, sino porque también te digo una cosa, en España la columna vertebral de la corrupción es el PSOE y ha hecho barbaridades tan grandes que no os los podríais creer. Están en claro. todos los y en todas las movidas. Claro, Y a mí una cosa que me ha alucinado siempre es porque solamente salían casos de corrupción de la derecha, y yo decía, pero vamos a ver si todos somos seres humanos y patinamos por los mismos sitios, ¿por qué nunca ¿sabes sale por qué? corrupción de la izquierda? ¿Qué pasa ¿Sabes por aquí? qué? ¿Sabes por qué solo sale la corrupción del PP y solo acaba en la cárcel los del PP? Porque el PSOE controla todos los juzgados de España. Ah, qué bien, qué Controla la bien. justicia. Hombre, se está viendo ahora que no le dejan poner al candidato que ellos quieren en el Tribunal Constitucional y que están preocupados ¿por qué están preocupados ahora y no se han preocupado durante 4 años en renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo y el Constitucional? Porque hasta ahora lo controlaban, pero por las bajas que ha habido se ha producido una mayoría imprevista de la derecha, entonces eso no les interesa. Mira, te voy a decir una cosa que te va a sorprender. El PSOE ha gobernado España hasta cuando ha estado en la oposición. No me lo puedo creer. Pero, bueno,
creo que debo creérmelo, porque es que ahora hay que creerse lo más raro, lo más surrealista es la realidad. Solo ha habido una vez que no han controlado España, que fue cuando gobernó Aznar, que nos caía mal a muchos, pero intentó ser independiente. Lo que pasa que era una persona que le costaba, digamos, caer bien a la gente, por decirlo suavemente, ¿no? Sí. Pero intentó ser independiente. Eso sí, se confundió de aliados, se fue con Bush y con Blair, os acordaréis. Y ya sabes lo que pasó, ¿no? Por irse con Bush y con Blair y poner... Bueno, lo asocian, yo desde mi ignorancia asociamos eso al 11M. Asociamos. A mí es un poco lo que me llegó. Por asociarse con ellos, hemos tenido el 11M. Ese es el mensaje Correcto, que se correcto. daba. Pero hay mucho más, hay mucho más. Lo del 11M no está bien explicado. No Claro, fueron, no fueron los árabes. ya. Si es que hay Aznar dijo tan... una frase, Aznar dijo una frase que pasó desapercibida para la mayoría, pero por una vez, como digo yo, dijo la verdad, porque evidentemente en su partido y su gobierno también la mayor parte de los ministros estaban metidos en corrupción, básicamente económica y política. Siempre era más de llevarse el dinero más que de matar gente. El PSOE siempre ha sido más de matar gente que de llevarse el dinero, que también se han llevado el dinero, ¿me entiendes? Pero en todo caso, dijo una frase que lo dijo bien, dijo, los causantes del 11M no están en lejanos desiertos ni en lugares lejanos. Y tenía razón, están muy cerquita de nosotros. Están aquí. Es demasiado. José Miguel, ¿y por dónde empezamos? Yo te escuché el otro día en una entrevista que diste y me pareció el punto más acertado. Tú decías, tenemos que empezar por eliminar la corrupción. ¿Crees que ese es el punto vital para empezar a arreglar esto? Porque claro, cuando la gente escucha esta entrevista dirá, vale, pues si esto es Sodoma y Gomorra, entonces al final, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí destripados en el suelo sin hacer nada? No, tenemos que hacer algo, pero ¿qué hacemos que realmente sea efectivo? ¿Por dónde empezamos? ¿Crees que Bueno, es por ahí o por dónde? la corrupción y el mal nunca se podrán eliminar. Lo que no podemos consentir es que se apoderen de todo y que destruyan todo lo bueno y todo lo honesto que hay en el planeta. O sea, lo que tiene que haber es un equilibrio. O sea, yo no estoy pidiendo, no estoy diciendo que vamos a acabarlo con la corrupción. Estoy diciendo que es una obligación moral luchar contra la corrupción, porque es el origen de que los problemas que ya tenemos se multipliquen, se agraven hasta situaciones Claro, de prácticas y de locura. Pero antes que acabar con la corrupción hay que hacer otra cosa. Hay que despertar, hay que darse cuenta de quién es tu verdadero enemigo y de las mentiras que te han vendido y cambiar también tus maneras de actuar en la vida y de tratar a las personas, porque tenemos un problema aquí, yo eso lo he descubierto, de que tenemos prejuicios y tratamos a las personas no como lo que son, sino como lo que nosotros creemos que son. sí, Y eso es es un verdad. problema muy grande. Claro, Entonces, se fomenta la desconfianza y ya tú mismo te cierras, ¿no? Pero si en lugar de cerrarte te abres y evidentemente si alguien te la juega, pues te defiendes o te cierras, pero te abres en general, digamos, y en principio confías, pues te puedes encontrar sorpresas positivas. También te vas a encontrar sorpresas desagradables, pero digamos que va a haber un equilibrio. claro, pero es que al final la vida es eso, o sea, es que al final me la jugó, pues bienvenido a la vida, en la vida confías, luego te la juegan, luego desconfías y luego era de fiar, o sea, que es que yo creo que al final es eso, es ayudar al despertar, es también echar espalda y decir, voy a contar cosas, me van a llamar loco, pero a lo mejor ese día va a despertar uno, al día siguiente voy a tener problemas con este. Yo he tenido amigos a los que he intentado hablar del tema y prácticamente me han cortado la palabra, ¿no? Pues bueno, pues dentro de un tiempo, cuando todo se descubra, volveré a retomar la amistad. O sea que también hay que abrirse a que cuando estamos en una situación tan complicada, es normal, ¿no? Que se dé todo esto. Y ¿Sabes qué eh, pasa con eso? ¿Sabes qué pasa con eso? Que sí, tú puedes haber tenido un conflicto como hemos tenido todos en estos últimos tiempos, con familiares, amigos y dolorosos, porque son personas con las que no te sí, gustaría tener que discutir con nada, pero has discutido porque han creado un problema donde no había un problema, claro. otros, y ellos se lo han creído, nosotros no. Pero sí Ya. que te digo una cosa, ¿sabes cuál es el problema aquí? El problema no es que te puedas reconciliar con un amigo más adelante o con un familiar. El problema es que a lo mejor más adelante ese amigo o ese familiar ya no están vivos. Ya, ¿Sabes? ya, Me explico, ya. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, son situaciones muy duras y hay que mentalizarse mucho para los tiempos que están por venir porque van a ser muy duros. Pero
Pero Ujú. la conciencia la tenemos que tener tranquila, porque el que avisa no es traidor. Y los que hemos avisado, tenemos que respetar el libre albedrío de los demás. Lo que no tenemos que consentir es que nos pisoteen, nos excluyan, nos maltraten, nos insulten y nos ataquen. Eso no lo tenemos que consentir. Pero respetar las decisiones de cada cual. ¿Sabes lo que me duele a mí de todo esto? ¿El No es qué? de quien ha sido engañado o se lo ha creído y ha actuado en consecuencia, no. Es de a las personas que han obligado a hacerlo. Que Mm, no por ser menores de edad sí. por ejemplo, las coacciones a nivel laboral, las Mm, coacciones a nivel social, las imposiciones por no tener la tutela de ti mismo, por ejemplo, con los niños tutelados, con los niños pequeños, las personas discapacitadas. Eso es lo que más me duele, porque esas sí. personas les ha obligado a hacer una cosa muy negativa y muy peligrosa, y eso algún día Mm. tendrá que tener una justicia, ya sea divina o humana. Y humana también, que yo no soy un ángel, yo quiero justicia y quiero justicia aplicando las leyes con las que ellos nos han esclavizado. O sea, ahora Sí, quiero poner las leyes como armas apuntando hacia ellos. pero hay Es que separar. Por mucho que te enfrentes con alguien o que te haya atacado alguien por tener, digamos, tus propias ideas y haber investigado un poco, porque al final el que investiga un poco se da cuenta de la farsa, y quien no investiga nada, pues no se da cuenta de nada, lógicamente. Pero en todo caso, hay que diferenciar. La justicia humana es para los criminales y los traidores que nos han llevado a estas situaciones de claro. auténtico, de auténtico genocidio. Pero luego Sí. la albina es la que evidentemente ya se encargará Dios Ahí que por, se encarga, claro, por lo que ha hecho, engañado o no engañado. Porque claro, hay personas que han sido engañadas, pero si te fijas, no han actuado contra los demás. ujú, sí. Simplemente han tomado una decisión. Esas personas no tienen ningún tipo de culpa ni de responsabilidad, también te lo digo. Es que aquí tenemos el problema de que montamos grupitos, que si los negacionistas, que si los covidianos, no, dentro de cada grupo hay subgrupos y no hay que generalizar nunca, porque luego resulta que te lleva sorpresas positivas, como que últimamente mucha gente está despertando y quienes Sí. predicábamos en el desierto ahora tenemos mucha gente interesada en escucharnos. Claro, claro que sí. Entonces, José Miguel, porque yo quería acabar esta entrevista un poco dejando como ideas, ¿no? Tú la primera es ayudar al despertar, o sea, seguir comunicando, contando cosas y sobre todo yo, mi aportación a lo que tú dices es intentar que sea desde la neutralidad. O sea, no es la izquierda mala ni la derecha mala, es que son todo lo mismo, ¿no? Desde la neutralidad y provocando la unión. Es el objetivo. Y luego hablas de la corrupción. Sería en segundo lugar el abordarla, intentar ir a por ella al máximo. O sea, el objetivo, aunque siempre va a existir, pero el objetivo es ir a por ella y llevarla a cero. Llevarla a cero. Y luego que... Tan complicado. Simplemente hay que demostrar a la gente que se están riendo en nuestra cara todos los días del año Exactamente. y que nos están robando todos los días del año y que cosas que nos regalan como si fuera un regalo divino son cosas que hemos pagado 4 veces. Claro que sí. Cosas que pagamos como si fueran lujo es un auténtico robo a través Mm, de los impuestos y a través del engaño de, por ejemplo, culpar a la guerra de Ucrania de que un melón valga 8 euros o de que nos hayan subido astronómicamente los costes de la energía y de los alimentos. Eso es mentira. Lo que están claro. haciendo es destruir la cadena de producción intencionadamente para provocar el gran reseteo. Y si no han conseguido matar a unas personas por una cosa, las van a matar de hambre o de frío. Esa es Mm, la maldad que hay, porque como digo yo, ahora actualmente la maldad está desatada. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues evidentemente buscar alianzas flexibles, es decir, de mínimos, del mínimo como un múltiplo, de gente que aunque provenga de distinta ideología, porque todos provenimos al final de algún sitio, claro. estoy de acuerdo en que la corrupción nos mata, porque yo no es que la corrupción te empobrezca, es que la corrupción acaba matando a las personas. Claro, claro que sí. Yo lo digo, esto que ponían el tabaco, que el tabaco mata, no, lo que mata es la corrupción. Lo que Ujú, mata, lo que destruye es la corrupción. Y evidentemente que no podemos ser todos santos, pero lo mm. que no podemos permitir es que pongamos a las peores personas en los lugares de poder más importantes.
Eso es intolerable, es que Es es que intolerable. ponemos a los lobos a cuidar a las ovejas, ponemos a los mayores pedófilos a dirigir ONG relacionadas con la infancia, ponemos a los más corruptos a elaborar leyes y aprobarlas y como jueces. O sea, es que esto es de locos. Una cosa que te quería comentar, a ver, yo me dedico a la inteligencia emocional, al coaching, entonces nosotros decimos que uno piensa igual que habla. ¿Vale? Si yo hablo en división izquierda y derecha, en mi cabeza hay división, luego en mi vida hay división, actúo, todo en mi vida tiene que ver con la división. Entonces, yo cuando pienso en la próxima política, en la política del futuro, la política cuando nos carguemos ya a todos estos globalistas y los echemos de aquí, ¿cómo será? ¿No te parece que deberíamos eliminar los puntos cardinales de la política? Derecha, izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, que habría que utilizar otros conceptos. O sea, porque yo creo que todo lo que lleve a división republicano, demócrata, izquierda, derecha, genera división. Si tú y yo estamos enfrentados, no vamos a ser amigos. Entonces, ¿crees que esto sería algo bueno? Eliminar, por ejemplo, los nombres de los partidos. Bueno, los partidos para mí son organizaciones criminales, te lo digo así como lo pienso. Entonces Están también hechas para tampoco la forman parte criminalidad. de ese futuro los partidos. Habría que No, la generar gente de otra la forma. pero no van a desaparecer los partidos si las personas siguen creyendo en ideologías falsas. Aquí el tema es que el futuro tiene que ser, se van a crear dos sociedades, como bien dice Robert. Se va a crear la sociedad de los esclavos y la sociedad de los libres. Al principio los libres tendremos problemas, pero muchos sobreviviremos. Y en la sociedad de los esclavos no va a sobrevivir nadie. Es lo que quiero que entiendan. Es que antes, antes del 11 de marzo de 2020, las personas que aceptaban la corrupción o las mentiras tenían sus beneficios. Lo que quiero que entiendan estas personas, que son muchas, es que no van a tener ningún beneficio, que van a tener las mismas desgracias o más rápidas que los que nos enfrentamos a la corrupción. ¿Entiendes? Sí. Y entonces eso lleva a la siguiente fase, que es que lo que tenemos que buscar, la manera de salir de esto, es que tenemos que ser más humanos. O sea, no podemos permitir el dolor ajeno. Si conocemos de personas que están pasándolo mal, tenemos que ayudarlas. Si sabemos que están haciendo lo que están haciendo con los niños, tenemos que salir a la calle a decir basta ya Sí. de pedofilia en las instituciones, porque lo que se está demostrando ahora es que hay pedofilia en las instituciones, impunidad en la justicia y criminalidad en el gobierno. En el gobierno. Y en las fuerzas del Estado, en las fuerzas que nos deben proteger, también hay criminalidad, nos dan miedo. No, la fuerza la tenemos nosotros, lo que pasa es que no la conocemos, no lo queremos creer, la fuerza está dentro de uno mismo. Claro, José Miguel, pero yo tengo miedo. Mira, yo hay veces que he ido en el metro y no quería ponerme el trapo en la boca y me lo he puesto, porque yo tengo miedo a la violencia física. Otra cosa es que cuando va me lo vuelvo a bajar, pero la violencia hay que tener en cuenta que produce miedo. Entonces, ahí tenemos también que yo quisiera ser más valiente, pero es que no puedo. Yo hago otras cosas, hago esta entrevista, apoyo a asociaciones, pero es que tenemos que contar con que tenemos que partir de la realidad, que a mí yo sí que, mira, te quería Bueno, hacer un... te puedo dar una buena noticia al respecto. Yo cuando Dámela. estuve un año y medio en Fuerteventura y ahí estaba aislado, estaba bien, pero estaba aislado. Tuve otros problemas, pero bueno, digamos que a los corruptos no les gustó que estuviera atacándoles desde mis vídeos y procuraron de que no siguiera yo con el buen tiempo y volviera a la Matrix. Estoy otra vez en la Matrix, pero la he encontrado diferente. Cuando me Sí, fui hace mejor. mejor. Bueno, mejor y peor. Es decir, la gente está más machacada, pero también está más harta de las mentiras. Claro, La gente creía que realmente el gobierno le quería proteger, salía a aplaudir a los balcones, yo lo he perseguía a la... hecho. pero no el tema no era aplaudir los balcones solo, el tema era denunciar al que bajaba a pasear al perro. Eso era lo grave. Ah, no, en eso yo, es que ni se me ha Es que ahora eso ocurrido. no pasa. El ambiente represivo de la vieja del visillo y del tipo, ¿cómo te diría yo? Del revisor o del conductor de autobús que te obliga a ponerte la mascarilla y se comporta como un policía represivo, ya no pasa. Mm, Pasa en algunos lugares. sí, sí. Te has quitado el micro, activa el micro. Ahora. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando estoy haciendo un directo,
se ponen a llamarme y es Ah, increíble porque no, te lo digo en serio, no es casualidad, ¿eh? No es casualidad. no, no, no es casualidad, para Tenemos nada. Por, estos por, dos. eh, José Miguel, Sí. te quería preguntar, ¿tú crees que estamos suficientemente despiertos como para darnos cuenta de una noticia que he escuchado hace poco? Y es que Pedro Sánchez ha contratado a dos asesores a los que les paga una millonada de esta empresa, que no me acuerdo ahora qué nombre tiene, que se va a dedicar al recuento de los votos en las siguientes elecciones. Vamos a Sí, ver. Indra. Blanco, líquido, en bote, leche. ¿Qué más necesitamos para saber que ya tenemos a los corruptos que van a falsificar el cuenteo de los votos? ¿Crees que Bueno, estamos mira, despiertos como para darnos cuenta de esto o todavía encima nos produce seguridad pensar que lo está delegando en una empresa privada y que van a ser objetivos? no, mira, el presidente del gobierno actual que tenemos, aparte de tener tintes psicópatas y narcisistas muy claros, es un auténtico sinvergüenza y un mentiroso compulsivo. O sea, miente más que el Jim Carrey en aquella película. Miente constantemente. Miente tanto que cuando dice la verdad a veces no nos damos ni cuenta. Y en este caso lo que ha hecho es utilizar a Indra para destruir lo poco que queda de democracia. Porque Indra no solo se dedica a preparar los pucherazos electorales a nivel mundial, no solo a nivel español. Desde Barcelona, por cierto, desde Barcelona, que es Qué bien, la sede del globalismo en Europa. Como qué bien has bien. dicho, con Soros, la nena de Soros, que es Ada Colau, y pagando auténticas millonadas aparte del independentismo y específicamente a la izquierda, tanto PSOE como lo que llaman allí los comuns, que son Podemos. Pero sin salirme del tema, aquí lo importante es que, pues sí, me he salido del tema. ¿Qué me Sí, estabas no, te diciendo? estaba diciendo que si ha hecho esto Pedro Sánchez, que claramente nos ha dicho que va a falsificar las siguientes elecciones, que si estamos tan despiertos como para darnos cuenta o todavía confiamos en que fíjate qué buen presidente tenemos que delega en alguien externo el cuenteo de los votos. Es que todavía hay Indra, gente que confía en solo de Indra, eso. vale. Ya, no solo de Indra, es que, por ejemplo, la Neutral, que es la compañía que creó de verificación de contenidos la señora Ana Pastor, La de los y fact-checkers, ¿no? esposa de Ferreras, que es el que controlaba la sexta, que es el que manipulaba las mentes de las gentes de izquierdas, a mí mismo también, y movieron todo el tema del 15M y de Podemos, ¿verdad? Ahora que están peleados, pero en su momento bien que pasearon a Pablo Iglesias y todo el rollito, ¿no? Pero volviendo al tema, son las mismas agencias que censuran en Internet y que tienen los mismos amos y que están por encima de los gobiernos. Entonces, cuando a ti te censura Internet, no es que te censure Pedro Sánchez. Seguramente a Pedro Sánchez le va bien, evidentemente, porque él forma parte del globalismo. Es que te censuran los propios globalistas desde sus medios de comunicación y desde buena parte de las redes sociales de Internet. Y por eso, según qué temas, no se pueden comentar aquí, porque les han pagado para que nos censuren. Claro, Es que bueno, a es un mí, tema de maldad solo, es un tema de corrupción. Aquí en España la gente le pones un billete de 500 y se vuelve loca, es capaz de vender a su madre. madre mía. Entonces, en el mismo momento que la gente pierde las formas, los valores y todo, porque le ponen delante un billete, ahí entra ya la corrupción. No es solo un tema de que la fomenten desde arriba, es que hay una base abajo muy importante. Pero porque tampoco nos han enseñado, ha habido un tiempo en el que ser no sé, un yuppie descarnado que arruina gente para ganar dinero, es que Jorge Soros dijo que había arruinado o que había hundido no sé qué país o que no sé qué economía, porque si no lo hacía él, lo iba a hacer otro. Es que no lo tiene que hacer nadie, es que esa respuesta se mete en el imaginario de la gente y la gente dice que hace daño, que extorsiona, que es corrupto, porque si no lo hace él, lo va a hacer otro y entonces él va a ser la víctima. Entonces yo Sí, creo que hay que aplicarle un poquito de conciencia. Oye, vamos a ver que tenemos una generación de universitarios increíble en este país y nos estamos comportando todos como unos analfabetos en mentales, emocionales, espirituales, de todo tipo, ¿no? ¿sabes qué pasa? Que personajes como Soros los ves venir, porque ya hay entrevistas que demuestran Es que que hay son la pura. entrevistas donde te lo cuenta todo, ¿eh? Te dice que él es moral o amoral cuando le da la gana. Qué bonito, Él se siente orgulloso de no tener principios, lo dice, porque qué eso le ha hecho tremendo. mucho. Pero es que los que realmente son peligrosos son los que van de bondadosos, de buenos, y luego te meten la puñalada, como por ejemplo, yo qué sé, Pedro Sánchez, el Trudeau, el de Canadá, que es un auténtico monstruo, eh, Macron,
Macron, la pareja, ¿no te acuerdas la película que nos vendieron de Macron? Que llegó con su mujer, que tiene, no sé si 70 años y él 40, que era su profesora de colegio, que estaba enamorada de ella desde la infancia. Nos han vendido la película de que no le importa tener una mujer súper mayor porque el amor triunfa. Menuda mentira. Seguro que es mentira. A ver, Macron, lo importante de Macron es que es un producto político creado de la nada. Por los Rothschild. Parece ser que era alumno de los Rothschild. No, era ¿No? banquero de los Rothschild. Alumno, ¿no? O Era sea, seguidor de su filosofía tremenda, ¿no? un trabajador directamente de los Rothschild. Los Rothschild tienen muchos trabajadores. A unos los conocemos y a otros no te lo podrías ni imaginar. ¿Quiénes Que son, no? los conoces y no sabes que trabajan para los Rothschild. Madre mía. Pero directamente, ¿eh? Pero no solo los Rothschild, sino todas las familias de poder tienen sus infiltrados y sus Claro, tapados. Yo. claro. Pero Y es increíble. una todos. Por eso cosas tan difíciles de crear como grandes farsas y estafas, las crean con una puntualidad inglesa, precisamente la puntualidad inglesa y con una precisión suiza, y no te digo lo de la puntualidad inglesa y la precisión suiza por casualidad, ¿sabes? Aleatoriamente, sino por algo, ¿no? No te lo digo por el Big Ben y te lo digo por el chocolate suizo, te lo digo por más cosas. Pero bueno, lo hacen también porque ya tienen sus, ¿cómo te diría yo? Sus soldados en el escenario, sus piezas en el tablero, previamente preparadas. Y en Sí, un sí, momento sí. las activan. Qué horror. José Miguel, mira, ya para ir terminando, mira, en este país, para tener un maldito sueldo de 1.000 euros, te piden licenciatura, te piden idiomas, te piden experiencias previas. Si entras en la administración, que tú seguro que lo has visto, te tienes que aprender la Constitución entera, aprenderte un montón de temarios para poder entrar y ganar un sueldo de 1.000 euros, ¿eh? No estamos hablando de lo que ganan ellos. Y sin embargo, tenemos la colección de políticos más, entre comillas, analfabetos de la historia de la humanidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo nos la han podido colar así? Gente que no tiene estudios, que no tiene formación, que no tiene talla humana, que no tienen experiencia laboral, defienden a trabajadores y no saben lo que es ser trabajador ni sudar la camiseta. O sea, ¿cómo nos la han podido colar de esta manera? Y la siguiente pregunta es, ¿y cómo deben ser, cuál es el casting que tenemos que hacer para los políticos del futuro? No, lo que habría que hacer en el caso de los funcionarios es que cuando tú te estudias la Constitución y haces la oposición, tú juras cumplir la Constitución y hacerla cumplir, y por lo tanto juras hacer cumplir la ley. Yo sé que hay muchos funcionarios que por pura lógica de los puestos en los que están, ven la corrupción pasar por delante de sus narices y en lugar de denunciarla, lo que hacen es apuntarse. Y ese es el peor problema que tenemos, que los Sí, funcionarios no están a la altura de lo que se les exige, porque los funcionarios tenemos muchos privilegios. Yo he estado 30 años de funcionario, bueno, sigo de funcionario, con problemas, pero sigo, porque cuesta mucho cortar la cabeza a un funcionario, no es como echar a alguien de la es puta. muy difícil, muy Ya, difícil. si estamos, por eso estamos ahí peleando, pero que te crean incluso falsedades y campañas de difamación si hace falta. Si Qué te metes horror. con el... Claro, pero en todo caso, lo que un funcionario tenía que saber es que él es, o sea, un funcionario no tiene que fijarse en sus superiores, un funcionario es la ley. Si un funcionario dice aquí hay corrupción, se tiene que investigar eso. Y como desgraciadamente hay pocos que lo hagan, pues así va el país. Pero los que lo hacen, los que lo hacemos, mejor dicho, nos pasa de todo. Y mientras a las personas que denunciamos la corrupción nos pase de todo y no les pase nada a los que la provocan, pues Claro. iremos. Eso por parte de los Claro. funcionarios. Y lo otro que me has preguntado, ¿qué era? ¿Qué le pedirías tú de formación, de experiencia a alguien para que se encargue de llevar la política de un país, ¿no? Es, por ejemplo, cuando vas a Estados Unidos, primera potencia mundial, tiene de presidente a un señor de 80 años que se tendrá que echar la siesta, cuando lo que tendría que estar es en activo de día y de noche. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se están colando estos goles no sé, es que no tiene nombre esto? Es que hay gente que dice que se tendría que dar una sociedad de meritocracia donde pusiéramos a los expertos en cada tema. Eso estaría bien, porque, por ejemplo, tener la juez presencia de ministro de Justicia se notaría la diferencia, seguro. Se notaría seguro la diferencia con estos elementos que ponen de ministros de Justicia, ¿no? O Hombre. tener a un de corrupción que no fuera un corrupto, también se notaría. O un Uh -huh. presidente que no constantemente mentiras o que traicionara a su país
cada 5 minutos, en todo, no ya en Cataluña o por lo de Canarias o por lo que hace todos los días, sino en todo. O sea, es un traidor 100% a tiempo completo, ¿no? Eso sería muy positivo, pero ¿sabes lo que haría yo con los políticos? Bueno, directamente echarlos, ¿para qué te voy a decir? O sea, es Ahora que no mismo me... todos, sí. O sea, ahorraríamos una cantidad de dinero. ¿Tú sabes cuántos estomados agradecidos hay? No solo de políticos, sino de familiares, de amigos enchufados de los políticos. Con ese dinero podríamos recuperar este país y Madre salir de la mía. crisis. Con los Salir... sobornos que ellos tienen en los paraísos fiscales, podríamos estar los autónomos sin pagar cuotas 4 años y recuperándonos Bueno, de todo el aplastamiento. en todo caso, a mí me llama muy radical a veces porque hablo muy claro, pero una fase intermedia sería hacer un verdadero proceso constituyente, crear una separación de poderes, unas organizaciones políticas honestas, separar la justicia de la política, fundamentalmente, crear estructuras de control interno, lo que le llaman los ingleses check and balance, que es controlar y equilibrar, se llama, cosa que aquí no pasa, aquí es al revés, aquí controlan al que intenta que las cosas se hagan bien, a ese A controlan, ese no es al controlan que controlan. al que las hace mal. Y Ujú. muchas cosas que se podrían hacer, pero claro, con otra estructura política y otra sociedad, como dijo no sé si habías visto tú esta serie de House of Cards, No, no lo he es visto. que retrata muy fielmente lo que eran los Clinton. Lo que pasa es que ahí hablan uno, él es Frank Underwood y la mujer una especie de Hillary, ¿no? Hecha a sí misma también, más inteligente incluso que el marido, lógicamente, pero él es el que da la cara. Y en un momento dado de la serie, el actor que hace ese papel, que es ¿cómo se llama el actor este? Pues es un actor muy famoso, ahora No no me sé quién acuerdo. es. Está metido también en las movidas del Este y todo eso. Bueno, pues Sí, este señor Jeff dice, Bridges, Jeff Bridges. el protagonista a ver, ¿cómo te diría? A ver si nos acordamos del nombre. Es un actor que hizo la película aquella es que ha hecho muchas películas. A ver, ¿cómo se llama este hombre? Ah, no caigo. Ni Bueno, idea. Bueno, pero que está relacionado con la pedofilia de Epstein, ¿no? O sea, otra perla. Frank Underwood. Bueno, pues se confunde a veces el actor con el personaje, fíjate, se parecen mucho los dos, pero Sí, a nivel de depravación, ¿no? Y de inteligencia y de capacidad comunicativa, se parecen. Pero en todo caso, en un momento dado él dice que las democracias están muy sobrevaloradas, y es cierto. Hemos pensado que la democracia era nuestro destino final y lo mejor que hay, y yo creo que eso es falso. Evidentemente que no tenemos que volver a las dictaduras, pero una democracia falsa y manipulada puede llegar a ser peor que una dictadura. Y sí, para muestra lo que estamos viviendo, ¿no? sí. Ujú. Y yo fíjate, sí que si me permites a esto que tú has dicho de qué es lo que le pedirías a los próximos políticos, yo creo que también habría que pedir un carácter, una personalidad. Es decir, no cualquiera puede ser político, tiene que tener un carácter mediador, un carácter negociador y un carácter neutral, que quiera ver la realidad en su conjunto, no ponerse de parte de uno o de otro, sino ver la mejora el buscar el bien común siempre, ¿no? Porque es que si no, siempre va a haber división, siempre va a haber, pues que una parte quiere fastidiar a la otra. ¿No? ¿No crees que también buscar una personalidad determinada también es importante? Buscar a alguien que tenga un carácter calmado y que quiera buscar la verdad. Que haya un líder con esas cualidades es importante, ¿no? Podría ser Presencia, podría ser Robert también. Robert tiene muchas cualidades. Estaríamos todos encantados de que Robert, que además con lo que nos divertimos con él. Pero hay algo más importante que los líderes, que es que la gente controle sus propias vidas y se empodere en el buen sentido, no en el que utiliza la izquierda, sino se haga responsable de su propia vida y de sus propias decisiones, Claro, aciertos, y sea honesto con eso, y que en un momento dado pueda pedir disculpas o pueda decir me he equivocado y me voy. No sí. esperar en casos de corrupción para dimitir, sino, por ejemplo, yo qué sé, ver a un político que lleva 2 años intentando solucionar el tema del paro, es incapaz y antes de que lleguen los 4 años salga en la televisión y diga, Te estoy perdiendo, Cisne. Cisne, a ver, no, ahora. que cuando veamos a un político dimitir por incapaz, no por corrupto, que tampoco quieren dimitir, por cierto, pero bueno, por incapaz, porque se reconozca incapaz,
no sé, como hacen los políticos japoneses cuando les pillan, que casi se sacan allí el cuchillo Es para el inmolar. harakiri. Aquí no, aquí es que tenemos un rostro y una poca vergüenza que es alucinante. Es Claro, que, parte del estilo latino, ¿no? O mediterráneo, pero mientras no tengamos gente así, no vamos a ninguna parte, no vamos a ninguna claro. parte. Bueno, bueno, José Miguel, ya vamos a tener que ir dejándolo, que si no se hace muy larga y luego la gente no ve la entrevista entera. Yo quería, bueno, pues charlar contigo para, bueno, pues esto que tú decías, ¿no? Ofrecer un conocimiento, ofrecerle a la gente un poquito de más luz, ¿no? Que puedan entender eso de por qué este surrealismo político, por qué no entiendo nada, por qué cuando veo el Congreso y veo a los políticos hablando dan risa, por qué ¿será verdad todo esto que escucho del juez presencia, esta corrupción? ¿Será verdad? ¿Vale? Porque mucha gente, fíjate, yo he hablado con personas sobre el juez presencia y lo primero que me han dicho antes de escuchar nada es, bueno, pero primero hay que saber si es de derechas o de izquierdas. No, perdona, la corrupción no tiene color, está destapando a gente de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba y de abajo. Entonces, pero resulta que para esa persona con la que yo hablé es importante saber de dónde viene. Pues si no abandonamos esa idea, no podemos avanzar. Entonces, si esta entrevista sirve para que la gente vaya un pasito más allá, pues yo estaría satisfecha con eso. No, yo acabo con eso que acabas de decir y que teníamos que haber hablado más de la inmensa labor que está haciendo Fernando Presencia, su organización anticorrupción ACODAP y también la familia Royuela, que es la que nos está facilitando la información. Pero te tengo que decir que la lucha contra la corrupción no tiene color. De hecho, en el momento que metes los colores, los Claro, sordeas. Porque claro, el que es de mi partido puede ser corrupto, pero no va a ir a la cárcel. Y el del otro claro. partido tiene que ir a la cárcel. No, eso no va así. Pero fíjate, yo sé que el juez presencia está siendo juzgado por gran cantidad de gente que creo que él viene de la derecha, de la ultraderecha, ¿no? Creo que él estuvo en Vox o es una idea equivocada. No, no, no. Vale, vale, pensé. Bueno, hay gente que seguro que le está juzgando de acuerdo a su pasado político, No, 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 no. Él ¿no? simplemente ha sido juez y ya por querer ser un juez honrado y Vale, lograr un pago, pues han ido a por él, los propios compañeros. vale. Pero él nunca se ha posicionado políticamente. De Ah, nos preocupa que podría conseguir apoyos de todas partes. claro, yo Y por eso conozco gente que tienen la vida no solucionada, que no están viviendo debajo de un puente gracias a que él arregló la dación impago. Esa persona no tiene su piso, que era de su madre, que tenía un valor romántico impresionante, perdió su piso, pero por lo menos no se ha quedado arruinado durante 50 años ni viviendo debajo de un puente. Eso es lo que ha hecho el juez presencia, que eso lo tiene que saber todo el mundo antes de de juzgarlo sin información previa. ¿sabes cómo se le ha pagado este sistema criminal? Intentando echarle de su casa Lo con sé, 4 años que tiene. O lo sea, sé. ese es el nivel de este país. Lo sé. Pero fíjate que yo creo que tiene hasta ángeles detrás, porque él contó el día que estuvieron a punto de ingresar, de darle un informe como que estaba desequilibrado mentalmente y de internarle o algo parecido, y de pronto un funcionario, un ángel que alguien puso en su camino, gracias a él sigue estando con nosotros. O sea que a mí me alegra saber que alguien tan válido y tan bueno tiene a veces también una ayuda divina. Pues en otro momento podemos hablar también del juez presencia, José Miguel, porque hay tanto que hablar, pero hoy si quieres lo dejamos aquí porque ya llevamos hora y media prácticamente, aunque se nos ha pasado a nosotros muy rápido, pero ha sido muy larga y simplemente pues eso. Muchas gracias por tu visión, por toda la información que has aportado. Desconocía muchísimas cosas que has dicho y me parece súper útil ponerlo encima y que la gente por lo menos sepa que eso existe y luego si quieren que contrasten o no, pero, pero poder ayudarles. Gracias a ti por invitarme y disculpa el lío que hemos tenido para empezar la entrevista, pero siempre me ha Nada. aburrido con la tecnología, yo no sé cómo me lo monto. Bueno, yo también para la tecnología soy un poco diplodocus, igual que lo que hemos dicho antes. O sea que nada, lo que importa es que esto está hecho con mucho cariño y que esperamos que alguna personita pues pueda despertar y aumentar su conciencia después de esta entrevista. Así es Esa es la idea. que, así es que muchísimas gracias y yo te sigo por las redes. Sí, sí, yo igualmente, además me encanta tu forma de entrevistar y nos veremos más a menudo. De acuerdo, Un genial. abrazo. Muchísimas gracias.